Hablemos del diezmo. Me voy a atrever a hablar de esto a pesar que por lo general, siempre que lo hago, me genera problemas. Y como me dicen algunos pastores que prácticamente me llaman de forma inmediata, no podemos debatir sobre el punto porque ciertamente yo tengo una base bíblica que nos va a permitir entenderlo, pero creo que lo que afecta a muchas personas en realidad es el bolsillo. No es el poder reconocer una verdad fundamental, sino el tema del bolsillo. Entonces muchas personas frente a esto se alebrestan, se complican. Lo más seguro es que luego me escriben, algunos se molestan conmigo, no me vuelven a hablar. Yo como pastor probablemente dentro de ese pensamiento debería reforzar y seguir diciendo lo mismo que se ha dicho durante mucho tiempo acerca del diezmo. Pero en honor a la verdad debemos hablar y hablar verdad. Eh, por lo general el capítulo 3 de Malaquías, versículo 8, es uno de los textos bíblicos más mal utilizados e interpretados. Y generalmente se utiliza para manipular y forzar a la gente básicamente bajo un estado de psicoterror a diezmar. No estoy en contra con que quien quiera diezmar lo haga. No tengo ningún problema con esto. Lo que sí creo es que debemos poner un fundamento bíblico y entender a la luz de la palabra del Señor todo lo relacionado en cuanto a este punto. Comienzo. Quiero aprovechar y deme un minutico más para aclarar. Voy a leer y al final voy a dar las citas bíblicas. Así que estén muy pendientes porque quisiera tratar de hacerlo lo más ordenadamente posible. Si en el momento no puede anotar, que voy a tratar de repetirlo al final, todas las citas bíblicas, sea paciente, luego lo ve en YouTube, porque si a mitad a alguien se le ocurre preguntar una cita bíblica, ya estoy en otro punto, más bien puede tender esto a que haya confusión y es lo que queremos evitar. Por eso tenga su Biblia a la mano, anote, le estoy pidiendo que por favor tenga lápiz y papel y anote, que es lo más importante. El diezmo procede del vocablo latino que es décimos y está vinculado a la décima parte de algo, 10%. El diezmo para los cristianos es un complemento de otros de los principios de la mayordomía cristiana. No es el único. Te engañaron si te dicen que diezmes y Dios te va a prosperar. Óyeme bien, porque si no trabajas, administras sabiamente, ahorras, menos en Venezuela, inviertes, en fin, cualquiera de los otros aspectos de mayordomía y crees que te vas a enriquecer solamente diezmando, te engañaron. Así que no compres ese discurso. Normalmente cuando a las personas se les habla en la iglesia de prosperar y de progresar económicamente es bajo la presión de que tiene que diezmar. Y yo conozco fieles diezmadores de muchos años y no les ha ido bien económicamente porque hay que entender que en el principio de mayordomía existe lo que establece Proverbios capítulo 6, que es trabajar, ahorrar, menos en Venezuela, ahorrar, invertir, administrar sabiamente. Así que puedes diezmar todo lo que tú quieras, pero si no haces los otros principios de mayordomía que acabo de mencionar, no vas a poder encontrarte de la forma en la que te están diciendo que vas a estar solamente por diezmar. Por allí quiero comenzar. Lamentablemente se ha abusado y enseñado muy mal sobre este tema en particular, lo que nos lleva a meditar en las palabras del apóstol Pablo, quien dijo lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad,
está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. De los tales, apártate. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 5. Mire cómo concluye: de los tales, apártate. Esa porción final se traduce del griego a nuestro idioma en español, del griego original, así: quienes despojados de la verdad suponen ganancias por el bien que se reverencia. La palabra piedad que usa Primera de Timoteo 6, 3 al 5, también puede traducirse como religión. De tal manera que Pablo está diciendo que muchos utilizarían la religión como fuente de ganancia. Piedad se traduce del griego como Eusebeia, específicamente esquema del evangelio piadoso. También puede ser interpretado en su traducción como religión. Entonces Pablo está diciendo que muchas personas iban a usar la religión a su favor como fuente de ganancia. Empecemos a entender sobre el tema del diezmo. Aunque el diezmo en su significado es la 10ª parte de algo, y cuando hablamos en la iglesia del diezmo, el 10% de lo que una persona percibe mensualmente, eso es el diezmo. Existen por lo menos, anote, 2 tipos de diezmos. ¿Cuáles son los 2 tipos de diezmos que enseña la Biblia? El que está dentro de la ley y el que está fuera de la ley. El que está dentro de la ley es el que la Biblia llama el diezmo levítico, así se le conoce. Y se encuentra, por supuesto, con un fundamento bien importante en el libro de Levítico. Entonces tengan en cuenta los 2 tipos de diezmos: los que están dentro de la ley, que se consideran levíticos, y los que están fuera de la ley. Estos que están fuera de la ley no son diezmos levíticos, están fuera del contexto de la ley. La primera vez que se menciona en la Biblia el diezmo, la primera vez fue con Abraham. Abraham venía a derrotar 10 reyes para liberar a su sobrino Lot, y en el camino encuentra a un sacerdote llamado Melquisedec. Cuando esto ocurre, todavía no había comenzado la ley, aún no existía la figura levítica del sacerdocio de aquel tiempo. Dice así la palabra del Señor: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Oiga bien, y le dio a Abraham los diezmos de todo. En este momento, cuando Abraham da los diezmos, ya era rico. Él no lo hizo para enriquecerse, ya Abraham era rico. Estamos leyendo Génesis 14, 18 al 20. Estamos hablando del diezmo que está fuera de la ley. Y ya voy a explicar cuándo comienza el diezmo levítico o el diezmo en la ley. La segunda vez que se vuelve a mencionar el diezmo es esta: cuando Jacob emprende este viaje y en una oración a Dios le dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ya se va a dar cuenta la característica de este diezmo, que no es el levítico, el que dio Abraham y el que ofreció Jacob en Génesis 28, 22. Es importante resaltar que la Biblia no registra que Jacob haya cumplido en haber dado este diezmo.
Y muchos eruditos de la Biblia dicen que cuando él se encuentra con el ángel y pelea hasta el alba, fue precisamente porque él se había comprometido con Dios en que de todo lo que le diera, él aportaría el diezmo y no lo hizo. Aparentemente no hay registro que lo haga. De allí algunos han sugerido que aquella batalla que sostuvo Jacob con el ángel hasta amanecer, del que hay incluso canciones, obedecía a que Dios confrontó a Jacob por el compromiso que hizo y al final no llegó a cumplirlo. Ahora, hay una característica importante hasta este momento en relación a este diezmo que está fuera de la ley, que no es el diezmo levítico. Y es que Melquisedec nunca le pidió a Abraham nada. Y Dios tampoco le exigió a Jacob absolutamente nada. El diezmo que no es levítico es un acto voluntario, personal, particular y de conciencia que tanto Abraham como Jacob, quien lo ofrece, tienen en cuenta. No es un punto para discutir y decir que ellos debieron haberlo hecho. Abraham recibe bendición por Melquisedec, este sumo sacerdote, de quien ya les voy a hablar más adelante, y quien se presume que es, según el libro de los Hebreos. Y él voluntariamente dice que de todo lo que había obtenido en esta batalla, le dio a Melquisedec el diezmo. Y posteriormente Jacob ofrece, antes de emprender su viaje, que de todo él daría el diezmo. Entonces, aquí comienza lo que nosotros llamamos el diezmo que está fuera de la ley, el diezmo que no es levítico, el diezmo que está relacionado con bendición, que está relacionado con una condición voluntaria, consciente, de querer honrar a Dios de alguna manera por lo recibido. Pero una de las características principales es que no tiene ningún tipo de obligación ni responsabilidad, sino que es voluntario. En estas dos citas que acabo de compartir, Génesis 14, 18 al 20 y 28, 22. Vamos al segundo diezmo, lo que la Biblia llama como el diezmo levítico o el diezmo de la ley. ¿Cuándo comienza el diezmo levítico? Recuerden que cuando Israel sale de Egipto, están en el desierto 40 años. Estando en ese lugar, Moisés va al monte Sinaí, donde recibe las tablas y prácticamente comienza todo lo referente a la ley para un pueblo. Las dos características del diezmo levítico, preste mucha atención y anote, son las siguientes. Una, razón espiritual, y dos, razón tributaria. Hasta este momento, mientras Israel había vivido en Egipto, aunque era una nación, no tenía la autonomía como tal. Cuando van al desierto y Moisés sube al monte Sinaí y recibe las leyes y comienza la historia ya de esta nación con independencia, ellos no solamente necesitaban organizarse como nación, necesitaban leyes tributarias que obviamente no la dan durante el tiempo que están en el desierto, sino que cuando ellos cruzan el río Jordán y toman posesión de la tierra prometida, 12 tribus, solamente de 12 tribus a 11 se les da en herencia porciones de tierra. Y esto demandaba no solamente leyes que espiritualmente comprometieran al pueblo con Dios, sino leyes tributarias, porque ahora ellos se convertían en una nación. Y todo economista y toda persona con un sentido común sabe que para que una nación pueda funcionar necesita que se establezcan leyes tributarias. Ahorita en Colombia lo que dio origen a este conflicto que nos ha mantenido en vilo a todos los que estamos pendientes es precisamente por una reforma tributaria. ¿Qué es una ley tributaria? ¿Qué son reformas tributarias?
todos los estados, todos los países del mundo, para poder funcionar, necesitan que los ciudadanos contribuyan y muchas de esas contribuciones se consideran impuestos. Muchos piensan que el diezmo se convierte en una ley tributaria para quien está naciendo como nación. Y en esta ley tributaria, algunos han llegado a sugerir inclusive que todas las 11 tribus a las que se les exigió obligatoriamente el diezmo para que se puedan constituir como nación, era una especie de hipoteca o una especie de impuestos que tenían que cubrir porque ya no estaban dependiendo de los egipcios. En la tierra de Egipto, ellos tenían que aportar porque ellos eran los que estaban dentro de esta nación. Ahora ellos tenían su propia nación. Y entonces Dios le exige a este pueblo, por razones primeramente espirituales y en segundo lugar tributarias, el que ellos tengan que generar algún tipo de aporte que pueda fundamentar económicamente el funcionamiento al nacer ellos como nación. Ahora preste atención, su obligación obedecida a que habían recibido heredad. Recuerden que eran 12 tribus y de las 12 tribus solamente se les estaba exigiendo el diezmo a 11, porque fueron 11 las tribus que recibieron una porción de tierra. La única tribu a quien no se le impuso el diezmo fue a la tribu de Leví, los que se iban a encargar de organizar todo lo que eran las leyes de esta nación. Sin embargo, ellos daban algo llamado el diezmo del diezmo, porque ellos recibían del pueblo este 10%, que en ese momento no era dinero, y ellos tomaban de esto el 10% y aportaban también lo que la Biblia llama el diezmo de diezmos. ¿Cuál era el propósito del diezmo levítico? Lo que comienza una vez que ellos entran en posesión de la tierra prometida, luego que viven 40 años en el desierto, cruzan el Jordán, ahora están en la tierra prometida, son una nación, necesitaban confiar en Dios, necesitaban leyes espirituales, porque recuerde que Israel es una cultura religiosa, pero también necesitaban leyes en otros aspectos, leyes tributarias. Necesitaban establecer una legislación incluso en relación a la moral y a la ética del ciudadano común. Y el diezmo entra a ser parte de todo esto. ¿Por qué digo que el diezmo tenía un propósito para Israel de legalidad espiritual? Por lo siguiente que dice la Biblia. Preste atención y esté pendiente para que copie. Y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas. Oiga bien, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Es decir, este pueblo que era de dura cerviz, este pueblo que la Biblia registra que era tan complicado, Dios les enseña el temor, la reverencia a Dios a través del diezmo. El diezmo fue una práctica que permitió que esta nación, que no estaba acostumbrada como nación a dar, porque había vivido 430 años en Egipto como un pueblo dentro de otro pueblo, y que la Biblia dice que era rebelde, de dura cerviz, Dios les enseña temor al pueblo a través del diezmo. Deuteronomio 14:23. Otra cosa, tenía como segundo propósito cubrir necesidades. Oiga, el propósito entonces del diezmo levítico era, estamos hablando del diezmo levítico ahora, lo que ocurre dentro de la ley. Lo de Abraham y Jacob es el diezmo fuera de la ley. Ahora es el diezmo levítico, de donde muchos creyentes se agarran para obligar a los creyentes de hoy en día y manipularlos con psicoterror a que tienen que diezmar. Pero este diezmo tenía como segundo propósito, oiga bien, cubrir necesidades y no enriquecer a particulares.
Es aquí donde los pastores se ponen bravos conmigo. Yo soy pastor, pero no estoy de acuerdo que el diezmo se utilice para enriquecer a particulares, porque ni siquiera en su origen este fue el propósito del diezmo. Vea lo que dice la Biblia. Cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás, está hablando del diezmo, al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda. Es decir, eso no era para que una persona viviera de ello. Es absurdo quien piensa así. El propósito ahora de este diezmo levítico tenía la finalidad de que fuera administrado por los levitas precisamente para que el levita pudiera subsistir, el extranjero, el huérfano y la viuda. Por aquí pregunta, el diezmo levítico no es el que está. El diezmo levítico es el que comienza a partir de la ley que Moisés recibe en el monte Sinaí y forma parte de una estructura de un pueblo como nación espiritual, pero también forma parte de una ley tributaria en donde todos los países del mundo tienen mucho o poco impuestos para que él pueda funcionar. Ahora Israel es un país. Recuerde que en Egipto no lo era, ahora es un país y ahora esto entra como una obligación. Pero lo más interesante es que te puedes dar cuenta que el fin no era el enriquecimiento de una persona particularmente, sino que en el texto que acabo de compartir, Deuteronomio 26:12, era para que pudiera subsistir el levítico, el extranjero, la viuda y el huérfano. Para eso era el diezmo. ¿Para qué usan el diezmo hoy en día muchas personas? ¿O por qué piden el diezmo? Para abusivamente enriquecer a unos particulares y no se han dado cuenta que el fin es originalmente el diezmo levítico cubrir necesidades. Entonces, si tú como pastor vas a pedir el diezmo y vas a obligar a la gente, aunque ya no estamos en el tiempo del diezmo levítico, pero tú quieres aplicar el diezmo levítico, eso no es para que tú te compres un carro. Eso no es para que tú compres casa y te enriquezcas, sino que si vas a aplicar la obligación del diezmo levítico como una ley tributaria, como que fueran los impuestos que los creyentes tienen que dar, debe ser para que se administre correctamente y se puedan cubrir necesidades y no se enriquezcan particularidades. Número 3. Al ser ley, no solo tributaria, sino de carácter religiosa, moral o espiritual, al no cumplir con esto, es cuando entonces Dios trata con el pueblo, como le dije ya, en ese trato que tenía con el pueblo, les pide espiritualmente que a través de esto aprendan el temor. Es una forma en la que ellos como nación se iban a fortalecer porque estaban comenzando a constituirse como tal. Entonces también esto tenía un fin tributario, tenía el fin de que se administrara correctamente para las necesidades de por lo menos el levita, la viuda, el huérfano y el extranjero. El levita es el que redactaba estas leyes, la tribu que fue dedicada especialmente a esto. Por eso se llama diezmo levítico. Y es en donde mucha gente hoy en día aparece en las iglesias a querer enseñar el diezmo levítico, a obligar a la gente. Ahora, si bien es cierto que tú vas a enseñar el diezmo levítico, debes entender entonces cuál es el fin de él. Y el fin de él no es el enriquecimiento ilícito de una familia, de una persona. Ese no es el fin. El fin de él ya lo acabamos de compartir y usted, por supuesto, lo está leyendo en su Biblia. Ahora, si esto era una ley tributaria, que lo era también, pero también era un principio espiritual que estaba contribuyendo a que este pueblo estableciera principios espirituales de temor a Dios, ya lo leímos y le di la cita,
tenía que haber una exigencia. Eso es como que usted vive, mira, usted vive en este país y usted disfruta de todos los beneficios y usted se niegue a pagar los impuestos. Eso era todo lo que estaba ocurriendo. Son 12 tribus, a las 11 se les dio tierras y ellos estaban naciendo como nación. Explíqueme cómo ellos iban a constituirse. Es cierto que Dios podía milagrosamente seguirlos sustentando y alimentando, pero nunca hubieran llegado a convertirse en esa nación que son actualmente. De eso comenzó a tratarse el diezmo levítico. Entonces aparecen muchas personas inescrupulosas y abusivas con Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Recuerde que todavía en Malaquías 3:8 seguimos bajo el efecto del diezmo levítico. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahora voy a explicar Malaquías 3:10 porque es muy fácil sacar del contexto este pasaje de la Biblia y manipular y generar psicoterror en las personas para presionarlos. Y se va a dar cuenta que al final el diezmo tiene para nosotros un propósito, una razón y beneficios. Y no es el que nos han enseñado y nos han creado en el pensamiento todo este tiempo. Hoy estamos fuera de la ley y se lo voy a comprobar con la Biblia. Es decir, hoy no estamos bajo el diezmo levítico. Por eso es que cuando alguien llega y te dice que Malaquías 3:10 está generándole a la persona la obligación de diezmar, porque si no está bajo maldición, malditos sois con maldición todos, porque la nación toda me habéis robado. Ya nosotros no estamos bajo el diezmo levítico. ¿Por qué digo que no estamos bajo el diezmo levítico? Anote, por favor, vaya a la Biblia y entienda que el diezmo levítico, repito, comienza en ese punto en particular y termina el diezmo levítico. Termina con la muerte del Mesías, el Señor Jesús, Yeshua, como tú quieras. Termina en la cruz, cuando Jesús dijo consumado es, que entre muchas cosas significa todo está pago. Cuando alguien trata de presionarte diciendo que estás bajo maldición, que le has robado a Dios y que te vas a perder por no diezmar, aquí les voy a dar las citas bíblicas que contradicen por completo ese discurso mentiroso y falaz. Vea lo que dice la Biblia. En la cruz hubo un cambio sacerdotal. El sacerdocio levítico termina para comenzar el sacerdocio de Melquisedec. ¿Se acuerda de Melquisedec? Cuando leímos al principio Génesis 14, 18 al 20, que fue aquella persona a quien Abraham trajo sus diezmos de forma voluntaria, no por ley, no por obligación. Se acuerda que Abraham, después que recibe vino y aceite y la bendición de Melquisedec, él voluntariamente quiso diezmar, pues la Biblia dice que en el momento en el que Jesús muere, ya no estamos bajo la ley levítica, bajo este sacerdocio. Recuerde que los levitas, que eran los sacerdotes, eran los encargados no solamente de recibir el diezmo, sino de administrarlo, como ya lo explicamos. En la muerte de Jesús concluye la ley levítica. Y si tú vas a seguir con el diezmo levítico porque estás bajo este sacerdocio, tienes que practicar todo lo que en el libro de Levítico establece que hay que hacer. ¿Dónde está? Dice la Biblia así: porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Hebreos 7:12. Volvemos al sacerdocio de Melquisedec, el mismo que Abraham encontró en el desierto.
y que tendríamos que estudiar con calma, pero la mayoría de las personas que estudian el libro de los Hebreos coinciden con que ese sacerdote llamado Melquisedec era el mismo Señor Jesús. Pero eso sería tema para otra ocasión. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y aunque era hijo, habla de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, está hablando de Jesús, según el orden de Melquisedec. Es decir, hubo un cambio de sacerdocio, Hebreos 7:12, del sacerdocio levítico, en donde el diezmo era una obligación, era una imposición, y el que no diezmaba recibía maldición, y cuando Cristo muere, ahora nosotros estamos en esta posición del sacerdocio según Melquisedec, según el sacerdocio de Melquisedec. Esto lo hace completamente diferente. Esto lo hace completamente diferente. Déjeme seguir explicando esto para que pueda tener en cuenta que la Biblia dice en Juan 8:39 que somos hijos de Abraham. Es decir, ahí nos recomienda hacer las obras de Abraham. Viene la gran pregunta. Entonces, ¿debemos diezmar o no? ¿Está bajo maldición la persona que no diezma? Si no diezmamos, robamos a Dios y corremos el riesgo de perder nuestra salvación. Ese es el discurso básicamente fraudulento, soez, engañoso, mentiroso. Nadie se pierde por no diezmar. Nadie se puede perder por no diezmar. Porque si por no diezmar se pierde una persona, todavía usted está bajo el sacerdocio levítico y por demás murió Cristo. Aún no le ha resplandecido, no le ha alumbrado la luz del evangelio. Y usted sigue bajo la condición bíblica en la que enseña la palabra de Dios que si usted faltaba cualquier punto de la ley, entraba en maldición. Pero ¿qué es lo que dice ahora el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13? Preste atención a todos los que apelan a Malaquías 3:8. Robará el hombre a Dios, pues vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malditos sois con maldición. Eso es lo que usan. Pero vayamos ahora a entender que si tú violas ahora un punto de la ley, que ya no tiene que ver con la visión del sacerdocio levítico, sino del sacerdocio de Melquisedec, ya di la cita bíblica, entra entonces las palabras de Pablo en Gálatas cuando dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué está diciendo la Biblia? Sencillo. Que todas las consecuencias producto de una ley, que si tú violabas un punto, entrabas en maldición. Cristo, oiga bien, nos redimió de la maldición de la ley. Ya ninguna persona estaría bajo maldición. Estoy refiriéndome a los que están en Cristo, los que ya han creído en el Señor. Fuimos redimidos de la maldición de la ley. No somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras, pero no por obras. Entonces, la gran pregunta que al final todos se hacen es: ¿debemos diezmar o no? Depende. Porque el diezmo, entonces, es una revelación. Si no tienes esa revelación y lo vas a hacer por imposición, psicoterror y miedo, no tienes ningún beneficio con él. Si no te es revelado el principio de diezmo, de diezmar,
si no se te es revelado como que estás fuera de el sacerdocio levítico, vas a diezmar bajo maldición. Y cuando no lo hagas, te va a alcanzar la maldición. Porque esto tiene que ser una revelación. Una revelación. La revelación, oye bien, anota esto, te da convicción. Y la convicción te da obediencia. En pocas palabras, si tú vas a diezmar por imposición, estás en un grave problema. Porque el día que no diezmes, entras bajo maldición, robas a Dios y no puedes escapar de esto. Pero si a ti te ha sido revelado que ya no tienes la obligación de hacerlo, que si no lo haces no estás en maldición, que si no lo haces no robas a Dios porque no es una ley tributaria, que el temor de Dios hoy en día es el principio de la sabiduría, si esto no te ha sido revelado, estarás entonces en un grave problema porque tienes que cumplir no solamente esto, sino todos los puntos de la ley. Pero si te es revelado, te encuentras ahora bajo el conocimiento del diezmo y la bendición de Melquisedec, la que tuvo Abraham. ¿Quién le dijo a Abraham que diezmara? O cuando a Jacob se le pidió diezmar, ellos estaban antes de la ley. La ley comienza en el monte Sinaí y termina con la muerte de Cristo. Yo estoy, después del sacrificio de Jesús, estoy bajo bendición del nuevo sacerdocio, el sacerdocio según Melquisedec. Es decir, no estoy bajo un sacerdocio de maldición, sino de bendición. Y para que una persona diezme, debe tener revelación de la posición, de la identidad, por convicción y por una obediencia asignada por el amor y no por la presión. Permítame leer todavía algunas porciones de la Biblia. Entonces, ¿de qué se trata el diezmo? No puedo responder ahorita hasta terminar aquí para luego ir, si me queda tiempo. Benjamín, no deje de escribir ahorita la pregunta que me estás haciendo porque estoy viendo a qué se refiere, pero no vi lo otro, pero está pendiente para responder eso. Ok, entonces, hoy en día el dar, bien sea diezmo, lo que usted quiera, opera bajo 4 características de revelación. 1, gratitud. 2, amor. 3, conciencia. Y 4, mayordomía. ¿Qué recibes en revelación con el tema del diezmo de Melquisedec o con estar no bajo el sacerdocio levítico, sino de Melquisedec? Que cuando tú vas a dar, yo no diezmo. Oiga bien, hace años dejé de diezmar. Normalmente yo tomo más del 10%, mucho más, porque me di cuenta que Dios me bendice. Yo nunca estoy limitado con un 10% que para muchos es gravoso. Para mí el 10% es insignificante, porque hoy entiendo que hay una revelación que Dios ha traído a mi vida que me establece 4 aspectos ahora que estoy bajo la bendición del sacerdocio de Melquisedec y no el sacerdocio levítico. ¿Qué me fue revelado? La gratitud. Yo estoy agradecido con el Señor. El amor. El amor a Dios y lo honro con lo que tengo. La conciencia. Soy consciente que hay necesidades, como surge el diezmo levítico, estableciendo la conciencia de la viuda, el huérfano, el extranjero. Soy consciente de eso. Y número 4, mayordomía. Entonces, anote esto. Una persona diezma correctamente, no bajo presión, no bajo el miedo de la maldición o que se va a perder, sino porque en el sacerdocio de Melquisedec, Dios desea que al igual que Abraham, lo que tú hagas sea de forma voluntariosa. Según lo que Pablo mismo dijo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza
ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. ¿Qué tiene el dador alegre en su corazón? Revelación. ¿Qué le es revelado? 4 cosas. Anote allí. 4 cosas le es revelado al creyente en esa comunión con Dios. Gratitud. ¿Usted está agradecido con el Señor? Si usted no está agradecido, no dé, porque usted lo que está es bajo la maldición del sacerdocio levítico, un diezmo de maldición. Pero si usted tiene esta revelación, su corazón va a tener gratitud en primer lugar. En segundo lugar, amor. Todo el que ama desea honrar. Por eso dice, honra a Dios con tus bienes. Número 3, conciencia. ¿Cómo funcionan nuestras iglesias hoy en día si nosotros no somos conscientes que el gobierno no es el que le pasa una mesada a las iglesias? ¿Cómo se hace? Yo soy consciente. Por eso digo, yo hace muchos años dejé atrás el diezmo. Yo doy mucho más que eso. Puedo muchas veces, lo mínimo yo creo que es el 20, el 30%, lo mínimo. En ocasiones he recibido bendiciones tan grandes de parte de Dios que me desprendo incluso en un momento de muchas cosas que para mí tienen valor. Pero no lo hago porque tenga interés que Dios me va a bendecir. No, lo hago porque tengo gratitud. Porque amo a Dios y lo estoy honrando, porque soy consciente que de esa forma funciona la iglesia del Señor y porque soy buen mayordomo con lo que el Señor me ha dado. No olvide, gratitud, amor, conciencia y revelación. Quiero leer algunos puntos bíblicos, wow, el tiempo se nos fue volando, acerca de lo que es la revelación. Yo no estoy bajo maldición, no estoy bajo condenación. Sé que si no diezmo no me voy a perder, pero hay algo en mi corazón mucho más fuerte que el miedo que le meten a mucha gente para obligarlos a diezmar. Hay algo en mi corazón que me hace hacerlo con alegría, con gozo, no con terror, no con presión, no con condenación. Porque Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación para mí. A mí me mueve la gratitud, el amor, la conciencia y la mayordomía. Mire lo que es la conciencia. Mire lo que es la conciencia. Por esta causa, Benjamín está pendiente para la pregunta que me hiciste. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, también ellos ministrarles de los materiales. Conciencia. Estamos leyendo Romanos 15, 22 al 27. Los creyentes de Macedonia tenían una actitud de dar distinta a que se les presionara o se les obligara o los pullaran o los manipularan. Si diezmas, Dios te va a dar. Miren, no diezme pensando que Dios le va a dar. Eso se llama interés. Y hay un viejo dicho que dice, el amor y el interés fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Vuelvo a leer. En gran manera me gocé en el Señor, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Dese cuenta que Pablo está diciendo que estas personas, tanto los de Macedonia como los de Filipo, daban por un corazón agradecido. Tenían una actitud distinta, desinteresada. Entonces, cuando hoy se le enseña a la gente a dar para que Dios lo enriquezca, los están manipulando. Porque conozco personas que no se les enseña a trabajar. Hay que trabajar si quieres que Dios te bendiga. No solamente tienes que diezmar, hay que administrar correctamente, hay que aprender a invertir. Por ahí está el pastor Francisco que puede enseñar mucho sobre esto. Y cuando te dicen, no, tú tienes que diezmar y más nada y Dios te va a bendecir, es donde viene la gran frustración de muchas personas que están haciéndolo por interés y no por gratitud, amor, conciencia y mayordomía. Gratitud, amor, conciencia y mayordomía. Esa es la revelación del sacerdocio de Melquisedec. Porque el sacerdocio levítico era terror, era miedo. Malditos sois la nación toda porque me han robado. Me preguntaron y antes de terminar quiero leer lo que me están preguntando en Malaquías 3:11. Vamos a leer Malaquías 3:11 antes de terminar. Y Benjamín, que estaba haciendo una pregunta, si la puede colocar allí, vamos a responderla. Reprenderé también por vosotros al devorador. Mire, qué absurdo cuando te están diciendo que tú no puedes reprender a un demonio. Esto es una manipulación. Llámalo devorador, llámalo como tú quieras, si no diezmas, porque el único que lo va a reprender es Dios. Esto yo lo prediqué por años. ¿Usted dónde está? ¿En la ley o en la gracia? Los que estamos en la gracia tenemos todos los beneficios de Jesús en la cruz. Y los beneficios de Jesús en la cruz establecen claramente que cuando Él dijo tetelestai, consumado es, venció al diablo y a todos los demonios. Todavía en Malaquías Jesús no había muerto, así que no había vencido ni al devorador, ni al diablo, ni a ningún demonio. Entonces, cuando alguien te dice que el devorador es un demonio, yo me cansé de decirlo, y que tú no podías reprenderlo, que el único que podía reprenderlo era Dios, y lo hacía a través del diezmo, pues por demás murió Cristo. Cuando Jesús murió, exhibió públicamente principados, potestades y toda fuerza del maligno. Y nos dio autoridad sobre el diablo, sobre los demonios, porque hasta Malaquías 3:11, aún la iglesia de Cristo no había nacido. Y esa iglesia recibe en Mateo 16 una promesa poderosa, y es que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Entonces, eso quiere decir que hoy en día si hay un demonio llamado devorador, no tiene potestad, no tiene poder sobre mi vida. No tiene poder. ¿Y por qué no tiene poder? Precisamente porque Cristo murió en la cruz y venció. Benjamín, Hebreos 7, 18 al 19. Déjame ver, Benjamín, si nos da tiempo de explicarlo. Hebreos 7, 18 y 19. Dice, vamos a ver, que pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada
perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hermoso pasaje, hay que leer completo desde el verso 1 en adelante, en donde este pasaje bíblico completo hasta el 28 habla del nuevo sacerdocio bajo el cual nosotros nos encontramos. Cambiada la ley, cambiado también el sacerdocio. Los levitas y el pueblo de Israel, y a quienes se les escribe Malaquías 3, 8, 9, 10 y 11, a quien los maldice porque no diezmaban ni ofrendaban, estas personas estaban bajo el sacerdocio levítico, obviamente bajo el diezmo levítico. Nosotros estamos bajo un sacerdocio mejor que cambió el día que Jesús moría en la cruz en nuestro favor. Y yo no solamente le agregaría el 18 y el 19 que nos comparte Benjamín, que prácticamente está enfatizando el cambio de sacerdocio y el fin de un sacerdocio que no funcionó. El fin de leyes que no lograron hacer que el hombre pudiera venir a Dios como lo necesitaba, sino que ahora, bajo el sacerdocio de Melquisedec, estamos bajo un tiempo de revelación, en donde Dios desea que el comportamiento de un creyente esté signado por la revelación. ¿Qué hay en la revelación? Gratitud, amor, conciencia, ser consciente, mayordomía. Por aquí dice, disculpen, pero creo que este live no para estar exponiendo la vida de los hermanos, por favor. Tiene razón. Tiene razón. Y nosotros, bueno, no tenemos aquí la intención de incomodar, pero sí de decir la verdad. Hay mucho engaño, hay mucha manipulación. Hay gente, me pasaron un video el día de ayer donde un pastor en Chile, mire, de forma tan grosera, impositiva, a mí me daba pena, como cristiano me daba pena. Porque luego tú sabes lo que van a decir, que todos nosotros somos iguales. Y es falta de conocimiento, es falta de estudio de la palabra. Quiero concluir aclarando lo siguiente. La Biblia habla por lo menos de 2 diezmos. El diezmo que está fuera de la ley, que marca el capítulo 14 de Génesis, cuando Abraham lo presentó delante de Dios, y que retoma nuevamente su lugar, gracias a Benjamín por resaltarnos esos versículos bíblicos, en Hebreos capítulo 7. Es un diezmo de bendición, no de maldición. Es un diezmo de gratitud, no de imposición. Es un diezmo de amor, no de interés. Es un diezmo de conciencia, no de egoísmo. Es un diezmo de mayordomía, no de insensatez. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que el Evangelio es hermoso y que Dios tiene verdades para que nosotros podamos hacer todo bajo conciencia, bajo revelación. Y vuelvo y le repito, si usted diezma y al hacerlo, lo que lo está motivando es el miedo o el terror o el interés. Digo el miedo y el terror porque me voy a ir al infierno, porque me dijeron, engañándote, me dijeron que si no diezmaba era un ladrón y los ladrones no heredarán el reino de los cielos. De paso, eso yo lo dije por muchos años. Eso lo enseñé. También enseñé
Malaquías 3:11, diciéndole a la gente que el devorador era un demonio que yo no podía enfrentar. Eso lo dije y los años a mí me llevaron a un punto para pararme en el camino y decir, o sigo diciendo lo que me han dicho toda la vida, o sigo enseñando lo que me dijeron, o comienzo a enseñar lo que está escrito. Si hay 2 diezmos y uno parte del sacerdocio de Melquisedec y otro está del sacerdocio levítico, y según Hebreos 7, ahora después de la muerte de Cristo, rompemos con el sacerdocio levítico para entrar bajo la bendición del sacerdocio de Melquisedec. Entonces todo lo que hagamos ahorita es para bendición. Es para que actuemos bajo revelación. Y le dije, dar en el sacerdocio de Melquisedec se convierte en un acto de gratitud, de amor, de conciencia y de mayordomía. Diezmo, más que eso. Pero no lo hago porque me sienta obligado a hacerlo, lo hago porque estoy agradecido con el Señor. Lo hago porque amo a mi Señor y deseo honrarlo. Lo hago porque soy consciente que hay necesidades y que entre todos llevamos adelante la obra de Dios. Lo hago porque sé que como buen mayordomo debo también usar de lo que Dios me da para bendecir a otros. Soy como pastor una persona muy clara que el diezmo no es para mí. El diezmo no es para que yo viva de las personas. El diezmo no es para yo sacar provecho de la gente y yo tener carros, casas, y alguien dirá, bueno, lo dice ahorita hasta que tenga. Mire, hubo una etapa en Venezuela, en el mejor momento de Renovo Puerto Ordaz, y les voy a decir esto aquí con mucha confianza, en confianza. Ya vamos a responder esa pregunta, Héctor. En el que en Puerto Ordaz hacíamos, todos los que son de Puerto Ordaz saben que hacíamos conciertos todos los meses. Fue cuando Renuevo llegó a casi 4,000 personas. Y hacíamos conciertos cada 3 meses prácticamente. ¿Sabe cuánto era el ingreso aproximado en aquel momento? Creo que, si no me equivoco, porque recuerdo por lo que hacíamos, 60, 70 mil dólares. Y yo como pastor tenía un salario. Mi salario siempre fue sueldo mínimo. Probablemente un poquito más. Porque la iglesia tenía compromisos conmigo, como por ejemplo el pago de la escuela de mis hijos. Y yo consideraba que podía vivir tranquilo con esto. Gracias al Señor. Pregunta Héctor Palacio. ¿Cuál es la pregunta, Héctor? ¿Qué hace un pastor? Yo creo que los pastores, cuando estamos comenzando una iglesia, necesitamos ser bivocacional, así se le llama aquí en Estados Unidos, bivocacional. Nos toca trabajar. Cuando la iglesia crece, la iglesia tendrá para darle la palabra salario no la quiero usar porque suena feo, pero darle un sueldo, un salario, como un trabajador normal. Porque recuerde que si el diezmo levítico tenía como fin, y lo leímos, la manutención del levita, viuda, huérfano y extranjero, es obvio que lo que es incorrecto es que todo esté destinado a una sola persona. Entonces, aquí en los Estados Unidos, muchas personas son bivocacionales. Y en el mundo entero, bivocacionales que les toca trabajar. Por ejemplo, en Puerto Ordaz, hasta que la iglesia no creció, yo un tiempo fui taxista
y no me funcionó porque no sabía hacer taxi. Agarraba carreras larguísimas y cobraba baratísimo y el carro vivía bueno. Y luego fui profesor de educación física. ¿Hasta cuándo? Hasta que la iglesia pudo darme un salario de sueldo mínimo. Pero yo tengo amigos que ellos viven del diezmo per cápita. Y eso es un abuso. Eso es enriquecimiento ilícito. Eso no es correcto. El obrero es digno de su salario. Eso lo dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo entendía que habían momentos en los que, siendo esto una gran verdad, él dijo que le tocó trabajar con sus manos para no depender de los demás, aunque él tenía derecho de hacerlo. Dice que él armó carpas por mucho tiempo. A mi pensar, si una persona se dedica al 100% a la congregación, es justo que reciba su salario, ¿sí? Lo que yo creo que es injusto es que reciba los diezmos como per cápita. Bueno, que todo el dinero le entre a una sola persona, que todos los diezmos... es más, le voy a decir algo. El pastor que es honesto no debe administrar el dinero de la iglesia. El pastor que es honesto debe tener administrador, tesorero, y él no debe administrar, él no debe ser quien pague y se dé el vuelto. El pastor debe ser un obrero más de la obra de Dios. Y como dice Benjamín, lo injusto es que se enriquezca. Eso es lo injusto. Entonces debe existir, como es lo correcto, un tesorero, un administrador y que se encargue de todo esto. Y no que el pastor sea el que se pague y se dé el vuelto. Y bueno, hay tantas cosas sobre todo esto. Concluyo. ¿Debemos diezmar? Yo te recomendaría, si lo que te impulsa a diezmar es el discurso de los intereses personales que te ofertan, no lo hagas. Si lo que te impulsa a diezmar es el miedo a que te acusan de ladrón y estarás bajo maldición, no lo hagas. Cada quien dé como propuso en su corazón. No por tristeza. Ay, Dios mío, tengo que sacar esto. Ni por necesidad. Si doy, me van a dar. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Podría decirse entonces de aquellas personas que sin voluntarias, que también se dedican a una labor, deberían recibir un pago. El problema es que entonces se desvanece el incentivo voluntario, ¿cierto? Por ejemplo, yo creo que Iglesia en Renuevo, en su etapa, como le estoy comentando, llegó a tener 47 personas en nómina. 47 personas. El administrador tenía su salario. El tesorero tenía su salario. Habían pastores que también tenían su salario. Los que cuidaban la iglesia tenían su salario. Habían 47 personas en nómina. Y al mismo tiempo, algo que yo siempre he tratado de enfatizar es que de eso mismo se dé ayuda a los necesitados. Por lo general, los pastores diezman o a el organismo al cual pertenecen, si tienen una iglesia madre. Yo conozco pastores que lo hacen con quien les da una cobertura espiritual. Y mire, tenemos que retomar eso porque yo he sido muy enfático, ya estoy terminando, que la iglesia debe presentar los estados de cuenta para brindarle tranquilidad a las personas. Ser honesto no es suficiente. Eso lo acuñé yo estando en Puerto Ordaz. Hay que ser transparentes.
A veces somos honestos, pero no transparentes. Y ser honesto es bueno, pero no es suficiente. Hay que ser transparente.